Un cordial saludo desde el Observatorio de Salud Especialistas Ya. Canal Sierra de Cádiz nos ha propuesto en esta ocasión que hablemos de los diferentes tipos de mascarillas y sus indicaciones. Para empezar, explicaremos simplemente el significado de una palabra que se ve frecuentemente en los medios de comunicación, y es la palabra EPI. EPI significa equipo de protección individual. Son aquellos elementos que nos protegen de estar en contacto con el virus, en este caso con el virus del COVID-19. Hay otras palabras que también se usan frecuentemente, y dentro de este equipo de protección individual tenemos unas palabras que son la FFP1, FFP2 y FFP3. ¿Qué significa esto de FFP? Es son las iniciales de unas palabras inglesas cuyo significado lo tenemos aquí: máscara filtrante. En inglés sería filtering face piece, por eso se llama FFP. Bueno, después de esta breve introducción diremos que los equipos de protección contra el virus, en las mascarillas tenemos las mascarillas quirúrgicas, que son estas que tienen un aspecto, un color azulado, verdoso por la parte delantera y blanco por la parte de atrás. La parte de atrás es un filtro que impide que nuestras gotitas de saliva que expulsamos al hablar, al toser, al estornudar, puedan llegar a otra persona. De tal manera que si nosotros estamos infectados o hay sospecha porque hayamos estado en contacto con alguien que tiene la enfermedad, o porque tosemos, o porque tenemos fiebre y hay sospecha, pues o tenemos que cuidar a alguna persona que está con defensas bajas, pues por si acaso nos protegemos con esta mascarilla que retiene nuestras gotitas. Esta sirve para proteger a otras personas, pero a nosotros no nos protege de que otras personas nos puedan infectar si ya tienen la infección. Tenemos después las mascarillas FFP que hemos comentado antes, las cuales, como todos sabemos, tienen aquí un ribete metálico para ajustarlo a la nariz, y estas mascarillas nos protegen de que el virus venga a través de la saliva de otras personas y nos afecte a nosotros. Estas son las FFP. La hay de tipo 1, FFP1, que tiene una eficacia del 78%. Después están otra que es mejor, que nos protege más, que la FFP2, que protege aproximadamente un 92%, y después están la FFP3, que ya tiene una mayor eficacia, que es 98%. Estas son las que utilizan los sanitarios que están en contacto con personas que posiblemente tienen la infección respiratoria por el virus coronavirus u otros virus, y también la de máxima protección son las que la FFP3 son las que utilizan personas, sanitarios y otras personas que están en contacto muy directo con personas que están muy mal, que están graves o que tienen mucha posibilidad de transmitirnos bastante cantidad de virus. Entonces, para el uso habitual, la que se utiliza es la mascarilla quirúrgica, para que nosotros no infectemos a los demás. Y alguien puede preguntar: bueno, pero entonces yo no estoy protegido de que alguien me pueda contaminar y es sospechoso, porque, en fin, yo quiero protegerme para yo no contaminar a otros y otro que no me contamine a mí. Pues entonces podríamos utilizar, por ejemplo, una doble mascarilla quirúrgica. Una que es la que evita que nosotros infectemos a los demás, con la parte blanca hacia nosotros, y después podríamos utilizar otra en donde la parte blanca la ponemos hacia la otra persona y la parte azul o verdosa hacia nosotros. Doble mascarilla. Tenemos doble protección. Pero en fin, decir que para ir por la calle no hace falta llevar ningún tipo de mascarilla. Las mascarillas están indicadas cuando vamos en transporte público, cuando estamos en un local donde los 2 metros de distancia no se puede conseguir. Estas mascarillas quirúrgicas también están indicadas para ir a los supermercados, a las farmacias, para nosotros no transmitir. Ya digo, y si hay mucha sospecha de que alguien nos puede transmitir, pues entonces usamos la doble. Igual que los guantes, no es necesario llevarlos por la calle.
Los guantes son necesarios o son convenientes para llegar a un supermercado cuando vamos a tocar objetos, o hay posibilidad de que pasemos las manos por objetos que puedan estar contaminados, pero para ir andando por la calle ni mascarilla ni guantes. Y después están las mascarillas llamadas higiénicas, que son de este tipo, que son elaboradas según unas normas que más o menos nos explican, y que es mejor que no llevar nada, porque no tiene la misma eficacia que las mascarillas quirúrgicas, pero sí retiene algo de la saliva que expulsamos cuando hablamos o tosemos. Y para terminar, una cosa curiosa: hay veces que hemos notado que se nos empañan las gafas cuando nos ponemos las mascarillas. Pues hay un truco para evitarlo. Simplemente consiste en coger un jabón normal, cualquiera, seco, que no esté mojado, lo aplicamos por delante y por detrás a los cristales de las gafas en seco, y después con un pañuelo de papel cualquiera limpio limpiamos y ya impide que se empañen, de tal manera que si yo echo mi aliento en este lado, no sé si se verá si está empañado, y aplico en este no se empaña. Donde he aplicado jabón no se empaña, queda limpio y no dificulta. Es una cosa curiosa. Y nada más, recordar que hay que quedarse en casa. Si no es necesario por fuerza mayor tener que ir a la farmacia o tener que ir al centro de salud o a alguno de los sitios permitidos o a trabajar. Recordar también que es muy importante mantener la distancia de seguridad de 2 metros, lavarnos frecuentemente las manos, es fundamental, y paciencia, no hay otra. Seguir las directrices que nos marquen la autoridad sanitaria en cada momento, que pueden ser variables, y paciencia, y que lo pasen muy bien, y hasta otro día.